Bueno, yo soy el doctor Juan Zapata Martínez, trabajo en el Hospital Rebolate en emergencia y lo que vamos a exponer hoy día es shock en emergencia. Es importante la historia en shock porque de acuerdo a la historia vamos a ver en el lapso de la exposición cómo es que ha ido evolucionando los conceptos de shock, inclusive la palabra shock, que fue eh, dicha por Henry Frost en el año 1740, donde habla de un golpe violento. Y eso, en verdad, que hasta ahora es lo que sucede. Para que se produzca un shock, siempre hay una nox externa. ¿Un golpe contra quién? Contra la célula. Pero después este nombre cambió a shock en el año 1743. Importante entender también sobre los estados postraumáticos dados por Lata. Y es muy importante la apreciación que hace Hunter en el año 1794 en el sentido que no podía hacer un tratamiento si no tuviéramos las causas del shock y por ende del mecanismo de la enfermedad. Esto sucede hasta ahora, ¿no? Es importante la definición de encontrar la causa, cuál es la causa del shock y de acuerdo de ello de acuerdo al metabolismo, al mecanismo de la enfermedad, podemos revertirla, que es lo más importante. Eh, Moses fue un empedernido luchador para imponer este concepto de shock. Morris, en una revisión en el año 1864, determina cómo es que muere el rey Menes de Egipto 2000 2641 años antes de Cristo. Él murió por una picadura de avispa, probablemente por un shock anafiláctico. Entender también el shock como una máquina, ¿no? La parada, el derrumbamiento de la global de dicha maquinaria determinaría la muerte, como hasta ahora sabemos, concepto emitido por Groves en el año 1872, o la pausa momentánea del acto de morir, como lo dice Gabriel. Y esto se va a ver en el lapso de la exposición que esto es verdad, porque esta pausa nosotros la podemos dar y revertirla, ¿no? Es lo más importante. Pero es Kreis en el año 1899 el primero que llevó al campo del laboratorio a valorar lo que es el colapso vasomotor. Definirlo shock como un colapso vasomotor. Pues Henry reconoció el fracaso de la circulación del retorno venoso, insistiendo en la hipoxemia, en la hipercam. Dos conceptos que hasta ahora vamos viendo. Una disfunción vasomotora y un concepto de la hipoxemia, dadas a través del tiempo. Otros como Hills demostraron o estudiaron la importancia de la éstesis capilar en un modelo de animal experimental. Cannon reconocieron ya el incremento del ácido láctico, como luego vamos a anhelar su exposición, un punto muy importante y uno de los pilares macro de la macrocirculación para valorar si un paciente tiene Balos explicó en el año 1940 sobre el fracaso circulatorio periférico por la discrepancia entre la oferta y la demanda. Pero es Guyton quien trabajó sobre el trabajo de shock, ya hablado como Schumer definió el shock como una enfermedad molecular. Y hasta Schumacher ya escribió los factores fisiopatológicos que determinan la supervivencia de los pacientes con shock. Holler y Barrillo sobre el estado de la incapacidad del aparato circulatorio para mantener la perfusión celular adecuada, consecuentemente una producción
del aporte del oxígeno y de otros nutrientes. Concepto que hasta ahora se acepta, ¿no? Hay una disfunción vasomotora con una hipoperfusión y a la larga va a conllevar a una reducción del aporte de oxígeno con todos los daños que nosotros vamos a ver. Con este resumen histórico podemos deducir que shock es un síndrome dinámico y progresivo, que se debe a un fracaso del sistema circulatorio para mantener una adecuada perfusión tisular. Si no se corrige este daño, el daño es irreversible. Definir lo que es hipotensión e hipoperfusión, que no son términos iguales. Si definimos hipotensión, aquella presión media menor de 65, aquella presión sistólica menor de 90, entendiendo que la presión media es mejor parámetro de la presión sistólica, entonces una de las metas de manejo de shock de cualquier tipo va a ser llevar a una presión media mayor de 65. Entender que un paciente puede estar normotenso, pero hipoperfundido, entendiéndose este concepto como un shock criptogénico. Entonces, shock viene a ser falla del sistema circulatorio para mantener la perfusión tisular efectiva. ¿Dónde sucede esta falla? A nivel microvascular, conjuntamente con el intersticio y por ende con la cédula. A este nivel que se tiene que manejar, como lo vamos a ver en la exposición. Al no contar con oxígeno, la cédula va a activar su metabolismo anaeróbico y con la liberación del ácido láctico y sobre todo con las alteraciones metabólicas de la célula también. Si no se corrige, sucede la muerte. Importante entender o conocer los estadios de shock. Entender que existen 3 estadios de shock: estadio 1, estadio 2 y estadio 3. Cuando un paciente está chocado o está hipotenso, en su mayoría de veces se activa el sistema de alarma. Este sistema de alarma va a haber primero puede haber una vasodilatación, la presión baja. Para compensar esta vasodilatación, el cuerpo se pone en alerta y libera diferentes vasoactivos: verbigracia, adrenalina, noradrenalina, angiotensina 2 o la vasopresina, para tratar de compensar. En este estadio la presión puede estar normal. El paciente puede estar, producto de esta liberación de las catecolaminas, puede estar ansioso, un poco taquicárdico, pálido, etc. El estadio 2 es conocido como shock establecido, y cuando estos mecanismos compensatorios son vencidos y comienza a haber signos de hipoperfusión, si este mecanismo no se logra vencer, pasa al estadio 3, donde haya una disfunción de órganos. O en su defecto, si al paciente ya se le dio volumen, se le usó vasopresores, etc., y continúa con hipotensión, estamos ante un shock refractario. Si no se logra vencer el shock refractario, ya comienza a haber la disfunción de órganos. Si no conviene la disfunción de órganos, finalmente va a terminar en muerte celular. ¿Qué importancia tiene el revertir rápidamente el estado de shock? El estado de shock, como vimos, hay 2 tipos de lesión: la lesión isquémica inicial y la lesión por isquemia y reperfusión. Lógicamente, la meta terapéutica va a ser revertir este tipo de lesión. Tal luego esté diagnóstico hecho de shock, tenemos que dar lo más rápido posible, siempre. Sobre la epidemiología, la mortalidad es elevada, entre 80 y 90%, dependiendo del tipo de shock. Vemos que en el shock séptico la mortalidad es un promedio en los mejores centros, 40%, 40-50%. Significa que por cada 2 pacientes que vemos, uno fallecer. En el paciente shock hipovolémico, es shock muy frecuente en jóvenes por la vida que llevamos, la vida violenta, el mecanismo, politraumatizados, etc. Hay una gran cantidad de pacientes chocados
pero el promedio más o menos es en 30 y 40. El shock arrogénico, la mortalidad es alta, ¿no? La mortalidad es alta, pero últimamente está bajando esta mortalidad por el mismo tratamiento que se da prematuro. Un paciente hipotenso, ¿todo paciente hipotenso está en shock? No. ¿Un paciente normotenso puede estar en shock? Sí. Porque como vemos en la transparencia, el gasto cardíaco es importante. Si nosotros el gasto cardíaco lo multiplicamos por la presión media, vamos a tener la presión arterial. Si el gasto cardíaco lo multiplicamos por la resistencia, vamos a tener la presión arterial. Si el gasto cardíaco lo multiplicamos por el contenido del oxígeno, vamos a tener el aporte de oxígeno. Si nos referimos a shock como una disminución del aporte, ¿esto qué quiere decir? Si yo tengo el gasto cardíaco bajo, lógicamente el aporte de oxígeno va a estar bajo. Pues si yo tengo el gasto cardíaco bajo con mi resistencia elevada, esto me va a compensar la presión. La presión ya puede estar normal, pero el paciente puede estar en shock. Esto, la entrega del oxígeno, el débito cardíaco, el consumo del oxígeno, el contenido del oxígeno, son conceptos que ustedes muy bien les han explicado el doctor Vivio Zamora. Entonces, en el shock, ¿qué sucede? En el shock tenemos que entender que va a llegar oxígeno a través del libre. El libre le entrega el oxígeno. ¿A quién le entrega el oxígeno? A las células, a los tejidos. La célula capta el oxígeno y el oxígeno captado luego es extraído y eliminado a la vez lo que no se usa. Digamos, si el paciente se le oferta el 100% oxígeno, digamos, el paciente extrae sus células extraen el 30% y que no usa el 70%. A ese no uso del oxígeno, a esa eliminación del oxígeno de la célula, se conoce como saturación venosa mixta de oxígeno o saturación central de oxígeno. De acuerdo a donde extraemos la sangre para ver la cantidad de oxígeno que tiene, se va a llamar. Digamos, si yo extraigo la sangre de catéter venoso central colocada en la yugular, ¿no? Yugular interna, eso se llama saturación venosa central de oxígeno. Si yo esa sangre la extraigo de la arteria pulmonar a través de un songán, se llama saturación venosa mixta de oxígeno. Esto porque es importante, porque un paciente con shock, si hay un mayor consumo de oxígeno por las células, la saturación venosa central o la saturación mixta van a estar bajas. Entonces, primer diagnóstico de shock, saturación venosa central mixta baja. Por lo tanto, uno de mis objetivos, ¿cuál va a ser? Va a ser elevar la saturación central de oxígeno mixta. El primer concepto de shock que lo tenemos. Tanto la disminución de oxígeno, la hipoxemia con la hipoproducción, me va a conllevar a una hipoxemia tisular. Que esto finalmente va a tener muerte celular. ¿Qué sucede a nivel de la célula? A nivel de la célula hay dos mecanismos, ¿no? Cuando la glucosa entra, eh, se lisa o eh, comienza a transformarse en piruvato. El piruvato, para entrar al ciclo Krebs, se transforma en acetilcoenzima A través de la enzima deshidroxilasa láctica. Esto hace que la acetilcoenzima A entra al ciclo Krebs y produce energía. ¿Cuánta cantidad de ATP? 36. Cuando no hay oxígeno, este piruvato, en lugar de eh, producir acetilcoenzima A, se forma en lactato. Como no hay oxígeno, va a haber mayor producción de lactato. Entonces ya tenemos dos conceptos de shock a nivel celular. Uno sería disminución de la saturación central de oxígeno y el otro sería incremento del lactato. Esta es una explicación
¿Por qué el paciente, verigras estamos tomando como referencia la fibropatología de pacientes en shock, cómo la bacteria ingresa, lesiona 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 las células van a liberar diferentes tipos de mediadores, se va a activar las plaquetas, el factor tisular, las citoquinas, liberación de citoquinas, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 10, o liberación de óxido nitroso o activación de complemento. Todo esto, ¿qué va a hacer? Van a lesionar al endotelio. O sea, hablar de shock es hablar de disfunción endotelial. Y la disfunción endotelial va a dar su traducción clínica de acuerdo a qué órgano es comprometido. Si compromete el sistema neurológico, el paciente puede presentar como encefalopatía. Si compromete el sistema pulmonar, el paciente puede presentarse como injuria o distrés respiratorio. Si compromete el corazón, puede presentarse como una hipotensión o una disfunción cardíaca. Y si compromete el riñón, puede comprometerse el riñón con una presentación como oliguria. Entonces, es importante tener el concepto de esto, ya que el compromiso de dos o más órganos, vamos a hablar de disfunción. La disfunción, ¿qué tiene que ver? La disfunción tiene que ver mucho con la mortalidad. A más disfunción de órganos, se incrementa la mortalidad, como vamos a ver. Otro punto importante en el shock es el concepto de shock indiferenciado. ¿Qué se entiende por shock diferenciado? Shock indiferenciado viene a ser cuando nosotros hacemos el diagnóstico del shock, pero no sabemos qué etiología tiene, qué causa tiene. O es cardíaco, o es hipovolémico, o es séptico, o es obstructivo. No sabemos, pero sí sabemos que el shock existe. Entonces, ¿qué signos o traducciones del laboratorio nos puede inducir de que el paciente tiene un shock? Uno es la hipotensión, como vimos. Dos es la taquicardia, la uriguria, alteración del estado mental, la taquimia, la piel, prestación fría o moteada, o en fases finales puede haber acidosis o incremento de lactato. De acuerdo, a la presentación y el estadio del paciente con shock, podemos encontrar estos diferentes signos. Estos signos son importantes porque nos van a orientar y nos van a decir que el paciente probablemente esté chocado. Entonces, importante, ya definí tengo la sospecha de que mi paciente está chocado o tiene un shock. Entonces, lo importante, el segundo paso es encontrar cuál sería el mecanismo fisiopatológico involucrado en ese tipo de shock. Y si vamos más allá, importante saber cuál es la causa, la etiología. ¿Está bien? De acuerdo a eso, vamos a tomar la medida. Pues muchas veces lo más importante del manejo de shock es el reconocimiento precoz y el tratamiento. Si mi paciente está hipotenso, lo más importante es elevarle la presión. Elevarle la presión, tomar sus exámenes y darle el tratamiento inmediatamente. Y mientras tanto, ya cuando el paciente está un poco más complicado. Entonces, lo primero es evaluar dónde está la lesión. La lesión está en la bomba, un infarto, puede ser. La lesión es un cuadro obstructivo, puede ser una motoras, ¿no? Por clínica hay que verlo, qué es lo que tiene. O la falla está en la bulimia, paciente con diarrea, con shock hemorrágico, o la lesión está en el tono vascular. El tono vascular, un paciente puede ser una anafilaxis, un shock neurológico, o lo más común que es un shock. Importante saber que el shock se clasifica en 4 tipos. Tenemos el shock cardiogénico, el shock hipovolémico, el shock destructivo y el shock distributivo, de los cuales el más común que llega a UCI es el distributivo, y dentro del distributivo el más común es el séptico. Entender que el shock no es un solo shock. Un paciente se puede presentar con 2 shocks a la vez.
Por decir, un paciente con una hemorragia digestiva debuta como un shock hemorrágico, hipotenso, hipovolémico, pero posteriormente puede ser un infarto. O un paciente con shock séptico en un inicio se puede presentar como un shock hipovolémico o como un shock obstructivo finalmente, ¿no? Una complicación, una trombosis pulmonar masiva en pacientes con shock. ¿Qué paso vamos a considerar en un paciente con shock? Primero, hacer el diagnóstico y segundo, estratificarlo. Mientras más temprano hacemos el diagnóstico, es mucho mejor, como hemos visto. Segundo, darle una atención inicial. La atención inicial se puede dar en sala de hospitalización o en emergencia. Una atención inicial, si el paciente está con bajo volumen, hay que poner volumen, si el paciente falta oxígeno, hay que poner oxígeno, etcétera, ¿no? Y darle ingreso a cuidados intensivos. Pero últimamente cuidados intensivos no cuenta con muchas camas y gran parte de manejo se lleva en emergencia, como lo vamos a ver. Otro punto importante es definir si el paciente lo vamos a invadir o no a invadir. Esto, ¿no? Le ponemos catéter, le ponemos un GAN, le ponemos línea arterial, monitorizamos de manera invasiva el débito cardíaco o no, etcétera. Eso hay que definirlo, ¿no? Mayormente lo moderno es ser menos invasivo, ¿no? Estudiar la ecografía, que podemos valorar ya no poner catéter, etcétera, que lo vamos a ver en la clase. Y finalmente, tomar las medidas de soporte, ¿cierto? Otro punto importante es el cuadro clínico. No solamente hay que valorar si el paciente está hipotenso, ¿no? Hay que ver cómo está su piel, cómo está el llenado capilar, cómo está orinando, cómo está su sensorio, etcétera. ¿Qué signos clínicos nos pueden, o de laboratorio nos pueden decir que el paciente está hipoperfundido? Un paciente con alteración del sensorio, llenado capilar lento, paciente estando púrico o el lactato elevado. Como hemos visto que la presión no es un signo cardinal en el diagnóstico. Entonces, otra parte importante es el diagnóstico diferencial del tipo de shock. Eso lo podemos hacer por diagnóstico, por los antecedentes patológicos, la historia clínica, episodio actual, si el paciente ha recibido no hospitalizaciones o está hospitalizado, y por examen clínico, cómo está, ¿no? Ver si está ingurgitado, si hay galope, está con crepitantes, etcétera, etcétera, de acuerdo a que nosotros vayamos pensando. Otro punto importante es valorar siempre los parámetros hemodinámicos. Como vemos, los parámetros hemodinámicos para valorar cosa macro, la macrocirculación, a través de la presión arterial, la presión media, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, el sensorio, cómo está el flujo, o valorar desde el punto de vista hemodinámico invasivo, ¿no? Poner el catéter, línea arterial, para valorar la variación del pulso, volumen sistólico, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante la valoración si y muchos hallazgos, la presión del cuña, que lo podemos medir con un catéter venoso, con un SOGAN, con la presión venosa central, a través de un catéter venoso central, periférico o central, el débito cardíaco, a través de una ecografía, o la resistencia periférica, a través de SOGAN, etc. Entonces, de acuerdo a la característica que podemos tener el paciente, podemos definir qué tipo de shock tiene. Digamos, si un paciente está hipovolémico, tiene la presión cuña baja, tiene la presión media baja, tiene el débito cardíaco bajo, pero tiene la resistencia elevada, es altamente probable que ese paciente tenga un shock hipovolémico. Un paciente con un shock cardiogénico
puede tener o debe tener el débito cardíaco disminuido con la resistencia incrementada. O un paciente con un cuadro obstructivo puede tener el débito cardíaco bajo con incremento de resistencia periférica. ¿Qué sucede en un shock distributivo pervigracia o un shock séptico? En inicio temprano, el débito cardíaco está disminuido, la resistencia también está disminuida. ¿Y cómo está en fase tardía? En fase tardía está incrementada la resistencia con el débito cardíaco aumentado. Es importante porque de acuerdo a los hallazgos que podemos encontrar a través de métodos invasivos, podemos definir si el paciente está en qué tipo de shock está. Indudablemente esto junto con la historia clínica. Una manera de evaluar toda esta dinámica de pacientes en shock desde la precarga, la contractilidad cardíaca, la postcarga o el débito cardíaco o básicamente la oxigenación a nivel tisular, hay diferentes procedimientos. Para evaluar la precarga podemos usar el catéter venoso arterial, el catéter venoso pulmonar, PVC, o una ecografía. Para evaluar la contractividad, ecografía. Para evaluar la postcarga, sistema de termodilución transpulmonar. Para evaluar el débito cardíaco, catéter arterial pulmonar, termodilución, o también una ecografía, ecocardiografía. O para evaluar la oxigenación tisular, la videoscopía. Videoscopía. Este sería el método ideal, porque hablar de shock es hablar de microcirculación. Y hablar de microcirculación es hablar de perfusión. Entonces hay sistemas modernos que nos permiten evaluar, ¿no? Tonometría sublingual o videomicroscopía. Pero esto no está tan divulgado, etc. ¿Y qué exámenes le pedimos a un paciente con shock? Los exámenes generales a todo tipo de shock, puedo pedir hemograma, bioquímica, un perfil hepático, un perfil de coagulación, y de acuerdo a lo que nosotros vamos pensando, le vamos pidiendo exámenes, ¿no? Si yo pienso que es un shock cardiogénico, electro, si yo pienso que es un shock obstructivo, pues una tomografía, etc., de acuerdo a qué examen o a qué tipos de shock voy pensando. Y de acuerdo a eso lo voy pidiendo. Un punto importante es del manejo de shock últimamente es la ecografía. Con la ecografía, de acuerdo al protocolo de RUS, puedo evaluar diferentes tipos de shock, ¿no? Puedo evaluar un shock cardiogénico, un shock obstructivo, evaluando el movimiento de la pared ventricular, o evaluando el volumen de expulsión, o evaluando cómo está el ventrículo derecho comparado con el izquierdo. El segundo paso es evaluar el tanque, cómo está mi intravascular, a través de la medición de la vena cava inferior, paralelamente con la evaluación del pulmón también. Y finalmente el paso 3 me sirve para ver las cañerías, o cómo puedo diagnosticar un aneurisma roto, aneurisma disecante, etc., ¿no? Entonces, como ven, la ecografía es un método diagnóstico muy, muy bueno. Hace diagnóstico de shock cardiogénico, shock obstructivo, shock volémico o shock distributivo también. Y sobre el manejo, los pacientes, básicamente si es un shock, es prioridad 1, ¿no? Otro tipo muy importante para el manejo es pensar. Siempre va a haber otro tipo, que el shock no viene solo, siempre viene acompañado con otro tipo de shock. Acá lo más importante es definir cuál es el principal. El éxito del tratamiento, como hemos dicho, basta en la identificación temprana del paciente en estado de shock. ¿Está bien? Diferenciar los tipos de shock que tienen y de acuerdo a lo que tienen, vamos a dar un tratamiento especial.
¿Cuál es la secuencia que debemos ver en la evaluación de todo paciente con shock? 1 es evaluación, 2 decisión, 3 es acción y 4 reevaluación. Evalúo, decido, actúo y vuelvo a reevaluar. Este es un paso muy importante en todo manejo de la enfermedad, pero básicamente en manejo de shock, que es lo que tenemos que hacer. Vamos evaluando qué tiene, probablemente tiene un shock surtido por un neumotórax, qué hago, eh, dreno, la acción de drenar con un tubo y revalúo a través de una placa, ¿cierto? Entonces, esto es lo que veo y lo que debemos de hacer en todo paciente con shock. Hasta manejo también la vía aérea. El paciente está demasiado mal, puede el apoyo ventilatorio a través de un catéter, un tubo endotraqueal o un soporte circulatorio también. Soporte circulatorio, si hablamos de un shock hipovolémico, podemos poner 2 vías. Shock séptico tiene otro tipo de manejo. El fluido básicamente puede ser cloruro de sodio inicial, podemos usar coloides, la dosis no debe pasar 30 cc por kilo por día y tener cuidado en pacientes con riesgo de desarrollar congestión pulmonar. Hay que tener mucho cuidado con esto. Sobre la solución salina en pacientes con trauma, se maneja de manera diferente como lo. Importante también, otro punto para valorar, muy importante, es la medida de la PVC. La medida de PVC voy a dejar ahora, pero todavía se sigue usando en algunos sitios. La meta en nuestra PVC es mantener una PVC normal de 8 a 12, si el paciente no está en ventilación, si el paciente está en ventilación, llevarlo de 12 a 16. Este es otro objetivo que hemos visto, ¿no? Saturación venosa central mayor a 70, presión media mayor a 65 y la PVC entre 8 y 12. Es otro objetivo que tenemos que ir logrando. Si a pesar del volumen que le hemos pasado, mi paciente sigue hipotenso, el otro método es el uso de inotropos o de vasopresores. Entonces, ¿cómo voy subiendo los vasopresores? ¿Qué vasopresor es el ideal? En shock séptico, no adrenalina. En shock alogénico de inicio se puede usar no adrenalina también. Entonces, si nosotros empleamos 2 vasopresores, tenemos que ya invadir al paciente con un monitoreo invasivo. Así como iniciamos los vasopresores, también tenemos que retirarlo. Cuando el paciente esté estable, está estable, podemos retirar. ¿Y qué vasopresor retiramos primero? Si tenemos 2, retiramos el quien va a hacer más daño. Si hemos iniciado en un shock séptico la noradrenalina o la vasopresina, la que retiramos es la vasopresina primero. ¿Está bien? Clínicamente es importante también valorar la perfusión, cómo está el paciente, cómo está su sensorio, su nivel de conciencia, el llenado capilar, cómo está, si mejoró de IUDs, cómo está su piel, si está caliente, etc. Ahora, sobre el manejo del shock hipovolémico, hay 2 temas que tenemos que rescatar acá. Lo principal es restaurar la perfusión tisular, como hemos visto en todo manejo de shock, y acá más importante, o en todo más importante, que es restaurar la perfusión tisular. Y 2, corregir la causa. Esa es la meta fundamental en un manejo de shock hipovolémico. Importante es la posición de la reposición de la volemia de acuerdo al soporte básico de trauma. El soporte básico de trauma divide 4 tipos de hemorragia.
hemorragia tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Tipo 1, cuando la pérdida de sangre es menor de 15. Tipo 2, de 15 a 30. Tipo 3, mayor de 30. Y tipo 4, mayor de 40. 40%. El tipo 3 y el tipo 4 son las hemorragias severas. ¿Está bien? Donde debemos transfundir sangre. El problema del choque hemorrágico es que en muchos centros no está dispuesta la sangre. Entonces, tenemos que pasar el líquido. ¿Cuánto se pasa? Esto antes se daba masivamente, pero ahora hay restricciones, como luego vamos a ver, ¿no? Si el paciente tiene indicaciones de transfusión, la segunda medida es transfundirle sangre, pero ¿cómo se lo vamos a transfundir? La relación va a ser de los productos sanguíneos, va a ser 1-1-1. ¿Qué significa esto? Una unidad de sangre, una unidad de plaquetas y una unidad de plasma fresco. ¿Está bien? La relación es 1-1-1. Hay corrientes también para el empleo de factor 7, pero todavía están en discusión. Lo que sí podemos poner en pacientes con trauma múltiple ácido tranexámico. Sobre el empleo de los vasopresores en choque hipovolémico está en discusión, salvo que sea temporal. Si a pesar de estas medidas que nosotros le hemos dado, se le ha dado volumen, se ha puesto sangre, el paciente sigue chocado y es un politraumatizado, lo primero que tenemos que reevaluar nuevamente es si el paciente está perdiendo sangre y por dónde está perdiendo sangre. Lógicamente, este paciente ya le tomó su tomografía, le tomó su ecografía, etc. Si no logramos definir, tenemos que hacer otro tipo de diagnóstico y buscar otro tipo de diagnóstico. El paciente tiene una contusión cervical, o sea, tiene un shock neurológico, el paciente tiene un taponamiento cardíaco, ¿no? Por la misma contusión, etc. Hay que buscarle otra causa. ¿Qué exámenes le pedimos a un paciente con shock hemorrágico? Hemograma, lactato, déficit de gases, perfil de coagulación y métodos viscoelásticos, entre ellos el tromboelastografía y la tromboblastometría. ¿Qué significa esto? ¿Qué significan los métodos viscoelastésicos? Los métodos viscoelastésicos vienen a ser fuera del paciente, se valora la formación del coágulo, ¿no? Si es problema de plaquetas, porque es factor de población, etc. De acuerdo al déficit que yo tenga, de acuerdo a estos exámenes, voy a reponer. Puedo reponer más plaquetas o más factor de coagulación, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Otro punto importante en manejo de choque hemorrágico es el control del daño, la reanimación del control del daño. ¿En qué consiste la reanimación del control del daño? Muchas veces, a veces la cirugía no es todo, sino que hay que preparar al paciente. Entonces, un punto importante que se ha visto es que muchos pacientes con shock hemorrágico hacen hipotermia. Por lo tanto, nuestro objetivo va a ser evitar o corregir la hipotermia. Otro punto importante es evitar que el paciente siga perdiendo sangre. Entonces muchas veces tiene las lesiones expuestas que uno lo ve y que está sangrando. Entonces nuestra medida va a ser comprimir. Y si es un miembro, pues lo que podemos poner son torniquetes, pero por poco tiempo, ¿no? Si mi paciente tiene una fractura de pelvis, también hacer una compresión para evitar que el paciente siga sangrando. Otro tema que está en discusión es la transfusión masiva, ¿no? Se ha visto que cuando el paciente es traído de casa por un accidente y si el paciente no está hipotenso y nosotros le pasamos volumen, la mortalidad aumenta. A diferencia que aquel paciente que lo traemos del escenario del trauma hacia el hospital y que está hipotenso. Le pasamos volumen y ese paciente su sobrevida mejora. Entonces hay restricciones en cuanto al volumen. Últimamente no podemos pasar más de 3 litros en las primeras 6 horas. Vean acá el concepto de bajo volumen y el uso temprano de las transfusiones.
Sobre el manejo del shock cardiogénico, entender el shock cardiogénico como una hipotensión sistólica menor de 90 por más de 3 horas, una reducción severa del índice cardíaco de menos de 1.8, o si tiene soporte con menos 2.2, o que tiene una presión de llenado mayor de 18. Estos tres conceptos nos hacen el diagnóstico. El shock cardiogénico, hablar de shock cardiogénico es hablar sobre tratamiento, es hablar que tenemos que mantener una adecuada perfusión coronaria, ¿cierto? Entonces, este va a ser el objetivo. Mantener siempre una perfusión coronaria, perfusión coronaria. Entonces, ¿esto cómo se puede hacer? Podemos emplear diferentes métodos. Lo ideal es la angioplastía, pero si no tiene la angioplastía, se puede hacer antes de las 9 horas. O sea, un paciente con un shock cardiogénico que producto de un infarto, que es la primera causa, el tratamiento tengo que hacerlo dentro de las primeras 9 horas. Pasado este tiempo, eh, sirve, pero no es tan útil como si yo lo hiciera dentro de las 9 horas. Pero ¿qué pasa si yo no tengo posibilidad de hacer la angioplastía? Porque en el Perú casi no son pocos centros de angioplastía. Entonces yo puedo darle trombolisis. Le puedo dar trombolisis. ¿Y qué pasa si mi paciente, a pesar de la trombolisis, sigue hipotenso, etcétera? Puedo emplear el balón ¿Y qué pasa si no mejora con esto? Puedo usar dispositivos mucho más avanzados como los dispositivos de asistencia vascular o el ECMO para si tiene. Hablando del shock anafiláctico, el manejo primero es adrenalina y adrenalina intramuscular. Repito, el manejo del shock anafiláctico, la primera droga de elección es adrenalina intramuscular. Paralelamente también con líquidos, ¿no? Recuerden que es un shock anafiláctico, es un shock distributivo donde hay una gran vasodilatación. Si no mejora con esto, el segundo paso va a ser, lógicamente, pues ya el paciente ya lo intubamos, le ponemos sus vías, su oxígeno, todo, vamos manejando con su adrenalina. Si no mejora intramuscular, que son 3 dosis, 0.3 cada 15 minutos, o de acuerdo a cada 5 o 15 minutos. Si no mejora con esto, pasamos a la adrenalina en infusión. También podemos usar la adrenalina, pero hay situaciones especiales, ¿no? Pacientes que tienden a hacer shocks anafilácticos son aquellos los que son atópicos, inmunoglobulina E elevada, o aquellos pacientes que usan beta bloqueadores, ¿no? Son difíciles de manejo. En aquellos pacientes que hacen un shock anafiláctico con bloqueadores, el tratamiento de elección es glucagón. O también podemos usar la insulina como soporte cardíaco en pacientes intoxicados. Y el último manejo es el paciente con shock séptico. Entender que la sepsis ha ido cambiando de definiciones, ¿no? En el año 91, el concepto de sepsis con SIR, ¿no? Más sofoco infeccioso, dos criterios de SIR, más sofoco infeccioso. En el año 2004, ¿no? 2003-2004, apareció el diagnóstico de sepsis basada en 25 parámetros. Esta definición del 2004 es importante porque ya aparece el concepto de lo que es disfunción de órganos, que lo vamos a ver. Y últimamente en el año 2016 ya aparece la definición de, son los criterios del año 2004, ¿no? Criterios variables, variables eh, o variables de perfusión tisular.
hasta llegar en el año 2016, donde sale la última guía de manejo, para definir lo que es. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué valió esto? Lo que importa en definir un paciente chocado es primero pensar si tiene o no tiene infección, ¿no? Si comparamos el CIR con el SOFA, ¿quién es más específico y quién es más sensible? En emergencia, el más sensible es el CIR y más específico es el SOFA. El SOFA no me sirve el KISOFA no me sirve para hacer diagnóstico. El KISOFA me sirve para ver dentro de los pacientes con probables sepsis cuántos pacientes van a fallecer, qué porcentaje van a fallecer. Ya definí que el paciente está infectado, tengo sospecha de que ese paciente está infectado. Un parámetro o un score que yo uso es el SOFA. El SOFA tiene diferentes scores, ¿no? El score neurológico, el score cardiológico, el score hepático, el cardiovascular, el pulmonar y el renal. De acuerdo a cada disfunción o a cada valor, yo le puedo dar un puntaje, ¿cierto? Lo máximo de puntaje sería 26 y lo mínimo sería 0, ¿no? 0. Entonces la variabilidad en un score de SOFA mayor de 2 con volumen adecuado, con empleo de vasopresor, más lactato elevado, me da el diagnóstico de cuál va a ser el manejo de pacientes con shock séptico. El manejo del paciente con shock séptico va a ser el manejo de fluidos. Entonces, acá, ¿qué fluido puedo usar? Puedo usar los cristaloides o puedo usar el lactato de Ringer. Si ya voy a usar mayor cantidad de volumen, puedo agregarle albúmina. Pero la albúmina, ustedes saben que es un paciente es muy cara, ¿no? Entonces, lo que se usa básicamente son hidratos. ¿Qué cantidad le voy a usar? Acá aparecen los conceptos de lo que es blandes. Hay dos blandes. El blend de las 3 horas y el blend de las 6 horas. El blend de las 3 horas significa volumen 1, 2, vasopresores, volumen, cultivos, monitoreo lactato y empleo de antibiótico. Esas 4 metas tengo que darlas antes de las 3 horas. Ahora se habla sobre una hora también, ¿no? Ya le pasé volumen, 30 cc por kilo de peso en 3 horas, y de acuerdo a este pase voy a monitorizar. ¿Cómo lo monitorizo? Lo monitorizo con una eco, ¿no? Para ver cómo está mi tanque, cómo está mi cañería, etcétera, de acuerdo a lo que yo deseo evaluar. De acuerdo a eso, yo puedo reponerle más cantidad de líquido. Se está empleando últimamente la técnica del levantamiento de piernas. ¿Qué significa esto? Cuando un paciente está chocado y yo levanto las piernas, hay un regreso de más o menos un volumen de sangre de 250. O sea, es como si yo le hiciera un reto de volumen. Un reto de volumen. Entonces, si yo levanto las piernas y le hago una eco y le encuentro que hay una variabilidad del volumen de exposición, del volumen sistólico mayor de 10, ese paciente me va a responder a volumen. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque hay el 50% de pacientes con shock séptico no responden a volumen. Solamente hay un grupo de pacientes que me van a responder a volumen. Entonces el manejo inicial va a ser volumen. El otro el manejo va a ser diferente. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos conceptos. Ya mejoré el volumen, el segundo paso va a ser el inicio de vasopresores. A la cabeza, el vasopresor de elección es la noradrenalina. También puede emplear la adrenalina. Si no funciona a dosis máxima la noradrenalina, pues agregarle la vasopresina.
o si el paciente tiene buen volumen, el volumen sistólico está disminuido, puedo agregar la dobutamina, si la resistencia con la adrenalina lo ha logrado vencer. Otro punto importante es el inicio del antibiótico. Inicio antibiótico de manera precoz, dentro de la primera hora. Inicio de antibiótico doble, de acuerdo a las diferentes perfil epidemiológico del hospital donde se va, donde vive el paciente, sus antecedentes, enfermedad de fondo, sospecha de foco, etcétera, etcétera. Entonces, importante es la elección del antibiótico. Esto es en la guía del 2016. Hay sociedades que no están de acuerdo. La Sociedad de Infectología de Estados Unidos no está de acuerdo con esto, pero considera que se puede usar. Ya usted, ya diagnostiqué el paciente, y, tiene shock, maneje volumen, maneje vasopresores, maneje inotropos, o el paciente tiene un problema, puede ser un choque hemorrágico, puede ser un choque séptico, puede ser choque obstructivo, etcétera, y manejé, el paciente está con fallas, sí, hipotenso, etcétera. Si yo manejo volumen y le doy de vasopresores, sobre todo no adrenalina, mayor a 0.5, estamos hablando de un shock vasodilatado, ¿no? Que hay un tratamiento especial. Y dentro de las complicaciones no debemos de olvidarnos que el shock puede terminar en varias fallas, ¿no? Una disfunción orgánica, como hemos visto, falla multisistémica, una insuficiencia renal o eventos isquémicos cardíacos, puede ser injurias cardíacas, elevación de troponina, elevación BNP, etcétera, o puede ser un problema de una coagulación vascular. Es importante los criterios para referir o transferir un paciente con shock. Lógicamente son pacientes que tienen que ser derivados por manejo del nivel tipo 1. En los niveles. Muchas gracias.